Saludos para todos. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las corrientes filosóficas y la filosofía contemporánea con su moderadora Yaisel de los Santos de la Universidad Nacional Evangélica. Es bueno saber sobre las corrientes filosóficas lo que es su historia, y en la antigüedad se destacaba mucho en cuanto a la filosofía, lo que es el dogmatismo, el subjetivismo, el relativismo, el cinismo, epicureísmo, entre otros. Esto es en el año 6 antes de Cristo y en el año 4 después de Cristo. En sus características principales se basaba en la preocupación por la naturaleza y el origen de las cosas, también por el estudio de la ética y la política, que en esto se basaba Sócrates y Aristóteles, y también en la filosofía de la vida y la búsqueda del sentido. En la Edad Media se basaba lo que es el escolástica y el realismo. Eso es en el año 6 y en el año 14 después de Cristo. Y en este se basaba o se caracterizaba por la filosofía subordinada a la teología, la fe como centro de estudio filosófico también en cuanto a lo que es la Edad Media. En el Renacimiento se caracterizó mayormente el humanismo, que fue en el año 14 y en el año 16 después de Cristo, que se caracterizó porque el hombre como centro del pensamiento y no por la fe, se caracterizó por el hombre y no por la fe como un centro de pensamiento. En la Edad Moderna se basó mucho en lo que es el racionalismo y el empirismo, y en este se caracterizaba porque se centra en la razón, en el antropocentrismo y en el abandono de la disputa entre la fe y la razón. Y en la edad contemporánea, que es la que estamos tratando, se caracterizaba mayormente o se basaba en el estructuralismo, la fenomenología, pragmatismo, historicismo, positivismo, entre otros que ya pueden observar, y en este era en el siglo XIX y en la actualidad, que es lo que estamos viviendo, y se basa en los temas sociales y bienestar de la humanidad y en la relación entre el lenguaje y la filosofía. Es bueno saber que la filosofía contemporánea comienza con la crisis del idealismo alemán en 1762 a 1814 y en Hegel de 1770 a 1831 y en Schelling de 1775 a 1854, que es en la segunda mitad del siglo XIX, y esto fue como un intento de superación entre el pensamiento hegeliano. Entonces, los movimientos más importantes y sus representantes más destacados fue el positivismo, el marxismo, el vitalismo, la fenomenología, el existencialismo y el neopositivismo y la filosofía analítica. Esos son los movimientos más importantes en cuanto a la filosofía contemporánea, en cuanto más se basó este movimiento. Entonces, las corrientes contemporáneas. Bueno, las corrientes contemporáneas, entre sus principales corrientes podemos mencionar el vitalismo, que se caracteriza por la existencia humana, de que hay una fuerza, un impulso vital que es el que orienta a la posibilidad de la vida y se opone al materialismo. Al lado está el representante, que es Schopenhauer, Nietzsche. Entonces, otra corriente es el materialismo. El materialismo vincula la teoría con la práctica social y es la aplicación del materialismo histórico, tomando como punto de partida la distinción entre las fuerzas productivas que relacionan al hombre con la naturaleza y las relaciones de producción que se establecen en torno a la vida material, y su representante es Marx. Entonces, entre los tres principales corrientes contemporáneas está por último la fenomenología. Es la disciplina filosófica que funda la teoría del conocimiento en la investigación de las esencias tal como ésta se ofrecen a la institución, y está representada por varios
filósofos como Husserl, Peirce, Jean Paul, entre otros que pueden observar aquí más abajo. Es bueno conocer cuáles son las escuelas filosóficas, ya que es muy importante. Entre sus principales están estas que les voy a mencionar, que es el dogmatismo, que es la doctrina fijada y da por supuesta la posibilidad y realidad entre el sujeto y el objeto. Está la escuela de la fenología, que es el análisis de los fenómenos y sus contenidos esenciales. Está el escepticismo, que es la facultad de oponer y tiene dos aspectos, uno teórico y el otro práctico. Está el criticismo, que sostiene que se puede llegar a la verdad mediante el conocimiento del hombre. Está el pragmatismo, que sostiene que todo conocimiento es práctico y busca la utilidad. El racionalismo, que es el fundamento de toda relación del hombre, en la concepción que se ve en el espíritu, la mente y el entendimiento. Está también el empirismo, que tiene muchas ramas y solo admiten como medio de conocimiento la experiencia. Solamente se basa en experiencia. Y por último, voy a mencionar el intelectualismo, la escuela filosófica del intelectualismo, que es tendencia a considerar la inteligencia, el entendimiento o la razón como órgano del conocimiento. Esas son las principales escuelas filosóficas que buscan lo que es la manera de pensar o proceder sobre la filosofía por enseñanzas de un maestro en específico. Cada escuela de estas se basa en un área que ya he mencionado anteriormente, se basa específicamente en eso y le dan más cabida, más prioridad, digámoslo así. También podemos mencionar sobre la filosofía en Latinoamérica, que es en el país que actualmente vivimos. Bueno, la filosofía en Latinoamérica ha adquirido un carácter social impuesto por el desarrollo histórico, cultural, económico y político de nuestro continente, y su advenimiento a la civilización occidental es relativamente reciente. Bueno, ¿cómo así? Así, cuando en América se inicia la actividad filosófica, la filosofía tiene en Europa una historia que comprende más de 20 siglos. Podemos decir, en cuanto a la filosofía latinoamericana, que a finales del siglo XVI se inició una etapa de controversia doctrinal en cuanto a esta, y hay una lucha ideológica entre las órdenes religiosas y como una débil proyección del Renacimiento que hacen su aparición al platonicismo y al neoplatonismo, que aparecen después de esta lucha y de esta ideología entre varias religiones. La filosofía del siglo XVII es ajena a los avances logrados en Europa, y la política de España tiene aisladas sus colonias de América, y es solo en las últimas décadas de este siglo cuando se advierten algunos indicios del pensamiento moderno. Podemos decir que al terminar la primera mitad del siglo XIX los países latinoamericanos habían logrado su independencia política. Sin embargo, persisten las ataduras que subordinan el pensamiento de los latinoamericanos a su pasado colonial, que es en la época de Colón, podemos decirlo así. En búsqueda de la emancipación intelectual, es el venezolano Andrés Bello, un venezolano, que es el primero en declarar una segunda independencia en cuanto a la ideología. El idealismo y el positivismo aparecen en la América Latina con ciertos retrasos. ¿Por qué? Bueno, la filosofía latinoamericana ha existido durante la colonia y el siglo XIX, y podemos ver que debemos aclarar que esta filosofía no se realizó de manera exclusiva por los pensadores de aquellos tiempos, ya que, bueno, hubo intelectuales que reflexionaron filosóficamente, aunque su actividad principal no era lo que es la filosofía. Su labor filosófica estuvo siempre supedida a lo que es el interés religioso y político, porque siempre se ha basado más en lo que es en la religiosidad en cuanto a esto de la filosofía.
Su labor filosófica estuvo siempre ligada a estos intereses religiosos y actualmente el ejercicio de la actividad filosófica en los países latinoamericanos exige una formación más profesional y técnica. Durante las últimas décadas, las tendencias de mayor influencia en Latinoamérica podríamos decir que son cinco, que es la filosofía cristiana, el marxismo, el existencialismo, la filosofía analítica y el movimiento americanista. Es muy bueno conocer todo esto en cuanto a lo que es la filosofía, cuáles son las corrientes contemporáneas y si le podemos observar y ver en cualquier situación, bueno, ya sabemos y tenemos claro lo que es la filosofía contemporánea y cómo inició la filosofía en Latinoamérica, cómo se implementó. Entonces, espero que hayan podido aprender bastante, que esto le haya sido de ayuda y que realmente les sea de muchas bendiciones. Así que muchas bendiciones. Hasta aquí es esta participación y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por su atención.